traumas. Y como quien no quiere la cosa, resulta una serie que comenzó el miércoles pasado, ¿no? Sin yo darme cuenta, pero comencé esta serie el miércoles pasado, que dimos que Dios, uno de los principios que tenés que saber, es que Dios sigue teniendo el control a pesar de la situación, aunque la situación que estés viviendo sea mala. Sin importar la situación que pases, que vivas, Dios sigue teniendo el control. Ahora, esto no significa que es la voluntad de Dios o que Dios lo mandó. No. Pero aún así, Dios siempre tiene el control porque Dios es soberano. Y ese era el principio. Cuando atravesamos situaciones difíciles, muy difíciles en la vida, seguir sabiendo, confiando, creyendo que Dios sigue teniendo el control. Y ayer en Floresta vi algo parecido, por eso digo, se creó una serie, pero sin darme cuenta, que es cómo romper tus círculos destructivos de la vida. A veces dice que giramos en círculos destructivos, eso te lo voy a hacer otro día la predica. Y hoy se llama Reinterpreta tus traumas. Reinterpreta tus traumas. A veces hay situaciones que vivimos en nuestra vida, experiencias, cosas que nos pasan, que marcan nuestra vida. Y esto puede ocurrir en cualquier momento. Puede ocurrir desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud y adultez. Hay cosas que vivimos, cosas que experimentamos, incluso cosas que otras personas nos dicen que marcan nuestra vida. Es como si nos sellaran ahí. Y algunas cosas a veces nos marcan para bien, pero hay otras que nos marcan para mal y generan un trauma en nosotros. Como un traumatismo. Viste que cuando te pegas, ¿qué queda cuando te pegas? Un chichón, un moretón, depende de donde te pegues. Queda la marca del golpe. Y así también se marca nuestra alma. Nuestro ser se marca, se traumatiza. Y entonces hoy se llama Reinterpreta tus traumas. Génesis 50, a partir del 14 al 21, nos cuenta la última parte de la vida de José. Y José es una persona que en su vida le pasaron muchas cosas que pudieron haber traumado su vida o traumatizado su sentir. Incluso en un momento quizá lo llegaron a hacer, pero él, en Dios, reinterpretó sus situaciones en la vida y lo llevó a convertirse en este último pasaje en el ejemplo que vamos a ver. Génesis 50, 14. ¿Tenemos, hermanos? ¿Leemos? Hoy no tengo mi Biblia, la tiene Mariana, se la llevó, así que estamos solo tecnologizados. Y dice: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Después que lo hubo sepultado, vinieron, seguimos ahí en el 15, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, como último designio de su voluntad, digamos, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues,
no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló José y les habló al corazón. Y te lo voy a volver a leer, pero en otra versión, esta última parte. Que no está cooperativo mi celular. ¿Vos tenés la Biblia en el celular? Tenemos que buscarme nueva la traducción viviente. Bueno. El mismo verso. Génesis 50 ahí. Ahí está. Enter. Que el niño está defectuoso. Ahí, muchísimas gracias. Fíjate que ahí lo dice diferente. Yo te lo leo rapidito. Después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos, todos los que habían acompañado el encierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron miedo y se decían: ahora José va a mostrar su enojo y se vengará por todo el mal que nosotros le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de Dios, de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió este mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de él y dijeron: mira, nosotros somos tus esclavos. Pero José les respondió: no tengan miedo, porque ¿acaso yo soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar a muchas personas. Gloria a Dios. Entonces, vemos la historia de José. Te devuelvo, muchísimas gracias. Vemos la historia de José, el final de la historia. Los hermanos, Jacob muere y José y sus hermanos los llevan, lo van a enterrar en la tumba de Abraham y de Isaac. Y hacen ese peregrinaje, ese viaje. Entonces después regresan y los hermanos tienen miedo de que ahora José se vengue de todo el mal que le habían hecho, de que tome justicia en sus manos. Ellos se quedaron en el pasado. ¿Qué había pasado antes? Bueno, José siempre fue en cierta medida como favorito de su padre, ¿no? Y le regalan la túnica de colores y José es inexperto, inmaduro, entonces tiene una tendencia a hacerse odiar por sus hermanos, genera envidia. Después José era soñador de sueños y no tiene la mejor idea que ir a contárselo a sus hermanos y decirle que un día él va a estar por encima y va a ser superior. Entonces, ¿qué? Sus hermanos lo odian y un día ese odio arraigado en sus hermanos los lleva a querer matarlo. Pero no lo matan, lo terminan vendiendo como esclavo. Y los que compran esclavos lo venden a Potifar. Y entonces termina siendo esclavo en la casa de Potifar. Y José dice que Dios está ahí con José, se esfuerza, trabaja bien, es un buen esclavo y termina siendo el segundo ahí, o el primero, si no contamos a Potifar, en la casa de Potifar, y le administra todos los bienes y todo a Potifar le va bien, ¿no? Entonces José había estado en una situación traumática en su vida. Había sido abandonado por su propia familia le había hecho un daño y lo habían vendido como un esclavo. O sea, su suerte, porque le podía ir bien como esclavo, lo podían matar en el camino. Y ahora
está trabajando para Potifar como esclavo. Pero José no se queda en, bueno, me vendieron como esclavo, todo se terminó, sino que sigue trabajando y lo hace bien. La mentalidad de José era buena, a pesar de la situación traumática. Bueno, la historia avanza, parecía que estaba bien en Potifar, parece que José era bonachón, así era lindo, atractivo, como todos acá, ¿viste? Y llama la atención de la esposa de Potifar. Se enloquece la esposa de Potifar por José, jovencito así, y empieza a buscarlo, y José no le da corte, hasta que se le abalanza ahí, se le tira arriba, y José le dice no, y sale corriendo, y ella se queda con la ropa de José en la mano, y entonces después ahí lo acusa de querer abusar de ella, y José vuelve a la cárcel. Paréntesis acá, cuando estés tentado, cuando la tentación venga a tu vida, no hables con la tentación, no te pongas a discutir, huí, corre de la tentación. José no intentó hablarle, convencerla, no, José huyó, porque si hablamos con la tentación, nos va a ganar la tentación. Los argumentos los gana el diablo. No argumentamos, no peleamos contra Satanás, no hablamos, no discutimos, huimos, nos resistimos al diablo y él huirá de nosotros, dice. Porque si no, nos va a ganar la discusión. Eso le pasó a Eva, ¿no? Empezó a hablar con la serpiente y la serpiente le ganó porque es astuto el enemigo. Bueno, cierro el paréntesis, seguimos. Huye José, termina en la cárcel. Otra situación traumática para José, parecía que estaba levantando ahí y termina en la cárcel. Y las cárceles, si ahora son feas, imaginen que antes estaban terriblemente peor. Y dice que en la cárcel, aún en la cárcel, prospera y se convierte otra vez en el segundo después del carcelero y maneja bien la cárcel. José barre, hace todo bien. Ay, pero sigue estando encarcelado. Y otra oportunidad llega, voy rápido en esta historia. Otra oportunidad llega, encarcelan al copero y al panadero del rey. Ellos tienen un sueño, José interpreta sus sueños. Y pasa así como lo interpreta, el copero es restaurado en su puesto y José le dice, háblale al faraón de mí, no te olvides de mí, que estoy en la cárcel, pero yo soy inocente. ¿Y qué pasa? El copero es liberado y se olvida de José. No le dice nada al faraón de José, por 2 años más sigue José en la cárcel. Y un día, faraón sueña un sueño. Y nadie lo podía interpretar. Entonces el copero se acuerda de José y le dice a Faraón, y Faraón lo lleva hasta ahí, y José interpreta el sueño de Faraón y todavía va más allá, lo aconseja a Faraón de cómo tenía que hacer para soportar, para aprovechar el año de bonanza, los 7 años de bonanza, y aguantar los 7 años de escasez que iban a venir. Y entonces el faraón lo pone por encima de todo, excepto por encima de él. Otra vez, pero esta vez más grande todavía. Es segundo, pero esta vez a cargo del imperio que en este momento es el más poderoso de la historia. En ese momento. Egipto. Y José está por encima de todos. Pasan los tiempos de bonanza y llega el hambre. Y gracias a José, mucha gente salva su vida, incluidos su familia, incluidos el pueblo de Dios. Y José después, cuando se encuentra con los hermanos, pasa ahí un periodo donde enfrenta sus traumas, pero los supera y los hace traer y viven junto con José ahí en Egipto, en Gosén. Y después llega esta historia. Volvimos, hicimos el recorrido. Muere Jacob. Y entonces, a pesar de que José los había traído a vivir con él, los había salvado la vida de la hambruna, los hermanos piensan que José se va a vengar de ellos. Los hermanos de José se habían quedado en sus traumas del pasado. No habían podido avanzar de sus traumas. Los traumas del mal que habían hecho ellos.
Muchas cosas nos pueden traumatizar en la vida. Nos puede traumatizar el mal que otros nos hacen a nosotros, el mal que nosotros hacemos a otros. Eso le decimos la culpa, ¿no? La culpa, las palabras que otros dicen acerca de nosotros, situaciones que vivimos, nos pueden traumatizar. Pero todo se resume en el mal. El mal nos causa los traumas. Por el mal es que pasamos de momentos difíciles, tiempo malo. Puede ser nuestro mal o puede ser el mal de un mundo de tinieblas, un mundo caído. Esa es la explicación. ¿Por qué pasan cosas malas? Porque este mundo está quebrado por el pecado. Y vidas quebradas causan mal a otras vidas. Entonces, un mundo quebrado. Eso es lo primero que tenemos que saber. Vivimos en un mundo quebrado y por eso es que ocurren cosas malas. Pero Dios sigue teniendo el control. Dios sigue siendo soberano. Y Dios, yo creo que Dios siempre, preparó un plan de retorno. Así como cuando creó, estoy acelerando mucho la voz, cuando creó a Adán y Eva, Dios sabía que Adán y Eva iban a fallar, sabía que todos íbamos a fallar, porque Él lo sabe todo, es omnisciente. Y preparó desde el principio un plan de regreso para la humanidad a su presencia, el plan de salvación de este mundo. Y Dios sabe lo que vamos a vivir. Ahora, nosotros tenemos libre albedrío, cada una de las personas tenemos libre albedrío, pero Dios siempre tiene un plan de retorno para nuestra vida. Entonces, ahí José está hablando, o sus hermanos están hablando con José y dicen, no, José nos va a matar ahora, imaginad. Lo vendimos como esclavo, le hicimos de todo, le dijimos a nuestro padre que se había muerto, ahora José se va a vengar. Y José les dice algo. Les dice, ¿acaso yo soy Dios para vengarme? José había entendido que Dios era soberano, que Dios era quien disponía todas las cosas, que la justicia no estaba en sus manos, que Dios había hecho justicia. Y les dice, ustedes se propusieron hacerme el mal. Esa fue la propuesta de su corazón, pero Dios lo tornó para bien. Dios lo tornó para poder cumplir un propósito. Y ese propósito de Dios se cumplió en mi vida y ese propósito de Dios salvó a muchas vidas. Aunque ustedes se habían propuesto el mal, Dios lo hizo para bien, Dios lo tornó para bien. Dios sigue teniendo el control. Sigue teniendo el control. Aunque muchas personas en tu vida hayan propuesto o hecho el mal, Dios tiene un propósito y Dios tiene la capacidad de tornar todo ese mal propuesto para un beneficio, para el bien. No significa que no te va a causar dolor, no significa que no vas a llorar, no significa que no vas a pasar el mal momento. Pero si seguís confiando en Dios, Dios lo va a tornar para bien. Y eso no tiene que definir tu existencia. Tus traumas del pasado no definen quién sos. No definen tu futuro. Lo que otros digan no define tu futuro. Lo que el diablo diga no define quién sos ni tu futuro. Tu futuro lo define Dios. Tu futuro lo define Dios. El futuro de José lo tenía guardado Dios y por eso llegó a cumplirse sin importar lo que pasó en el medio, sin importar las veces que el enemigo estaba ahí.
Tu futuro lo define Dios. Así que debemos dejar a un lado el pasado, superar el trauma y encaminar hacia lo que está delante. Y acá me anoté, y se me fue Gonza, pero hay una neurocientífica que se llama Caroline Leavitt se dice capaz, no sé, pero que escribió un libro que habla de cómo las malas experiencias que nosotros vivimos en nuestra vida causan un efecto en nuestro cerebro. Y esas malas experiencias, esas situaciones traumáticas que nosotros pasamos, causan en nuestro cerebro o se almacenan en nuestro cerebro como unas raíces, como unas ramificaciones, como unas raíces en nuestro cerebro. Y a partir de eso, es como si esas raíces hicieran crecer un árbol. Esa es la imagen, dice ella, en nuestro cerebro. Y entonces nosotros, si la alimentamos eso con pensamientos negativos, se libera toxicidad en el cerebro. Y eso nos causa males mentales y males físicos. Entonces estamos haciendo crecer el mal en nuestro cerebro. La situación traumática, cuando no podemos salir de ella, nos hace que todo lo que vivamos sea el entorno de eso y que nuestro cuerpo lo sufra, nuestra mente lo sufra. Pero si yo dejo de alimentar mi cerebro con esa situación y lo cambio, lo reinterpreto diferente, lo cambio por una visión positiva, una visión en Dios, entonces se crean nuevas raíces como un nuevo árbol. Ya te lo estoy diciendo así para que, como un nuevo árbol, pero todo lo contrario, como de positivismo, digamos, de cosas buenas, y nuestro cerebro lo asimila como algo bueno y la toxicidad se empieza a ir. Ahora, ¿qué pasa? A veces el trauma se queda arraigado en nosotros y vivimos en torno a esa situación. Y hay situaciones que son muy, muy difíciles de superar, que son muy difíciles de dejar atrás. Ahora, no podemos cambiar nuestro trauma, no podemos cambiar lo que pasó antes, la situación que vivimos, lo que otros nos hicieron. Eso no lo podemos cambiar porque pues ya pasó. Pero sí podemos cambiar nuestra visión del futuro. Podemos cambiar cómo yo pienso de eso, cómo yo lo veo. Puedo reinventar, reinterpretar mi trauma. Y esto no significa que voy a ir atrás y voy a decir, uy, qué bendición lo que me pasó. No es reinterpretar como ver lo bueno. No, es reinterpretar cómo yo sigo adelante. Y Dios usará eso para mi beneficio, aunque no lo pueda ver ahora. Y Romanos, se nota poco cooperativo hoy. Romanos, o yo estoy poco tecnológico. Romanos 8:28 es el verso que dice que todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8:28 dice, ¿tenemos? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, todas las cosas ayudan a bien. Y la nueva versión dice, y sabemos que que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman
y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace, por eso te busqué en esta versión, que todas las cosas cooperen para el bien del propósito de Dios. No significa que todas las cosas a nosotros nos van a caer bien o que nos van a salir bien. Significa que todo trabaja para el propósito de Dios. O Dios hace trabajar todo para cumplir su propósito. El diablo no te puede robar tu propósito. El único que puede poner freno al propósito de Dios con tu vida sos vos. Ahora, el diablo sí te puede mandar situaciones que te traumaticen para detenerte. Porque el trauma hace que vivamos en ese trauma, en ese momento, en esa situación, que nos dañe el corazón. ¿Dónde se almacenan los problemas? En el corazón. Y ¿sabes lo que significa corazón? En la Biblia la palabra es lev, en el Antiguo Testamento, porque en hebreo no hay palabra para corazón, mente y alma. Es la misma palabra que significa todo y es lev. Y lev significa el corazón, el alma y la voluntad. Es el alma. Y ahí es donde se va guardando la información de nuestra vida. Ahora, el cuerpo está por un lado y el espíritu está por otro, y en el medio está el alma. El cuerpo está caído, tiene tendencia al pecado. El espíritu tiene la tendencia hacia Dios, y nuestra alma está en el medio y es la que define nuestra conducta. Dependiendo de lo que nosotros le demos más hincapié, como hoy Samira nos compartía la casa sobre la roca, de las cosas que nosotros elegimos cómo hacer, dependiendo de lo que nosotros alimentemos más, es las decisiones que vamos a tomar, a dónde se va a ir nuestra alma y nuestra voluntad. Ahora, cuando el Dios opera en nosotros, tiene un efecto restaurador en nuestras vidas. Nosotros no podemos reinventar o reinterpretar nuestros traumas sin la intervención de Dios. Sin la intervención de Dios. No podemos reconstruir nuestra vida sin la intervención total de Dios, sin rendirnos completamente a Él. ¿Por qué? Porque el dolor no se va a ir del corazón a menos que Dios los sane por completo. Y tenemos que redescubrir el propósito de Dios. ¿Cuántos han pasado situaciones traumáticas en su vida? No levanten la mano. Cuando pasa una situación traumática, cuando perdemos un ser querido y no se iba a ir, cuando sos abusado, es como que perdés el propósito de Dios. Te enojas. Es normal. Entonces, cuando queremos dejarlo atrás, tenemos que redescubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Y te voy a invitar, o yo lo busco, en 2 Corintios 1:13. Segunda de Corintios 1:3. Yo te lo leo igual. Esta es la Nueva Traducción Viviente. La voy a leer directamente en esta porque me cuesta mucho buscar. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Hasta ahí. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Lo primero, Dios es quien nos consuela. Dios es quien nos sana. Ahora, lo que el enemigo quiso hacer, quiso usar
para destruirte, para causarte un trauma, para dañarte, Dios lo va a usar para bendecir a otros. Y de acá surge esa frase que a muchos pastores, si escuchaste, los has escuchado, que es de lo que Dios te rescata, entonces vos podés aconsejar a otros. Cuando vivimos situaciones traumáticas, Dios la usa para que a través de esa situación nosotros podamos llevar el consuelo de Dios a otras vidas. Podamos alcanzar a otros. Porque nadie lo va a poder explicar mejor, va a poder hablar mejor que alguien que lo vivió. Yo no puedo hablar, sí, en mi teoría, pero nadie, nunca lo voy a poder hacer mejor que alguien que lo vivió, que lo sintió en carne propia, que sintió el dolor, que sintió la humillación y que Dios restauró su vida. Por eso Dios usa todas las cosas para bien. José supo reinterpretar sus traumas y no quedarse en su pasado, en sus traumas, sino seguir hacia adelante, porque algo Dios iba a hacer. José nunca, Dios le dijo, aguantá, que ya va a llegar mi propósito. No, él simplemente aguantó. Él sabía confiar en Dios y se aferró a Dios con todo su corazón. Y Dios lo llevó a su propósito. Dios te va a llevar a tu propósito. Pero que tu trauma no defina tu futuro. El diablo quiere definir quién sos en base al mal que acontece en tu vida. Pero eso no tiene que cambiarte como persona. Tenemos que entregarle nuestra carga al Señor, nuestra carga a Dios y seguir hacia adelante. Es difícil, va a ser un proceso. Sí, vamos a tener momentos más buenos y momentos como el bajón pega en nuestra vida. Pero siempre permanezcamos en el Señor Jesús. Permanezcamos en Cristo y Dios se va a encargar de todo. Y un día vamos a ver cómo Dios usa eso para un propósito enorme. Para su gloria en esta tierra, para su gloria en este mundo, para su gloria en tu casa, para su gloria en tu familia. Dios torna todas las cosas, hace que todo coopere para tu bien. Todo coopere para tu bien. Así que decite a vos mismo, decite a tu trauma, tú o vos no definís mi historia, no definís mi vida, no definís mi futuro. Mi futuro solo lo cuenta Dios. Mi historia la cuenta Dios. Dios contó la historia de José. Tu historia la cuenta Dios. Que podamos entregarle todo a Él. Que podamos cambiar nuestros pensamientos, no quedarnos en eso que vivimos sin importar qué tan duro sea. Y que podamos cambiar nuestra forma de pensar, alimentar lo bueno y que en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad puedan estar esos frutos del Espíritu Santo. Si lo alimentamos con fe, con el Señor, en vez de con los traumas y las malas experiencias, entonces el fruto va a crecer, un fruto bueno, va a crecer el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y vamos a estar mejor. Vamos a vivir mejor, una salud mental mejor. ¿Cuántos problemas de la mente hay hoy en día? ¿Cuántos problemas de ansiedad, de pánico, de temor hay hoy en día? Que podamos redefinir nuestra historia, nuestro concepto. Incluso muchos problemas físicos de enfermedades son causados por la mente. Que podamos pensar lo bueno, poner nuestros pensamientos en manos de Dios vivo. Y Él va a seguir escribiendo nuestra historia. Él va a designar todo para bien. Te voy a invitar a que te puedas poner de pie.
Ya sonó el timbre. Vamos a orar. Gloria a Dios, cerrá tus ojos ahí. Y quiero que pienses, esto es una oración muy personal tuya, aunque yo voy a orar general, pero quiero que cierres tus ojos y pienses si hay una situación traumática en tu vida. Quiero que pienses y se la entregues a Dios. Si hay algo de lo cual no te pudiste desprender, no es que vuelvas atrás a lo malo que pasaste. Si hay algo que todavía parece que no te pudiste desprender,